Ser podcast. Episodio 43. De armarios y memorias. Muy buenas a todos, todas y todos. ¿Qué tal, Nerea? Pues algo preocupada, ¿no? No parece que lleguemos a estar relajadas respecto a la ley trans. Pues... Primero porque es boicoteada en la Comunidad de Madrid, luego porque en la formación del nuevo gobierno pues hay voces en puestos muy importantes que la han atacado de manera muy tramposa, incluso relacionando a las mujeres trans con el grooming a las chicas jóvenes. Flipante. Sí. Fíjate que nos comentan en redes sociales que hemos estado muy callados precisamente en torno a este tema, el tema del nombramiento de una persona abiertamente transfoba como directora del Instituto de las Mujeres. Realmente lo que hemos hecho es esperar a que el nombramiento se confirmase. Teníamos la esperanza de que finalmente no se formalizase, pero no ha sido así y por eso nos van a tener enfrente. En este podcast tenemos una serie de principios y uno de ellos, uno de los fundamentales, es muy claro. Las mujeres trans son mujeres. Y nos tendrán a su lado. Vamos con el episodio 43. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Esta noche no aspira a nada más que a estar con ellos, mirarse en ellos y olvidarse por un segundo de lo que está ocurriendo fuera, incluyendo a quienes pretenden asustarlo para hacerlo callar. Pero no saben que tienen la batalla perdida. Él no ha luchado tantos años por ser quien es para callarse ahora. Nando López, ¿qué tal? Muy bien. No hemos luchado tantos años por ser quienes somos, no hemos sufrido armarios, insultos, agresiones o discriminaciones para callarnos ahora, ¿verdad? Totalmente. Además, mira, me encanta, Antonio, que hemos empezado por esta cita de la novela porque es una de las esencias del libro. La idea de que si hemos luchado es para que esa lucha tenga sentido. Y precisamente eso nos hace fuertes, ¿no? Hablamos mucho de la resiliencia y creo que eso es una de las cualidades que definen posiblemente al colectivo LGTBI+, al que pertenece el personaje de Gael, pero también todas las personas que en esta novela son víctimas de agresiones y que se rebelan contra ello, ¿no? Entonces, efectivamente, no estamos en un momento de callar, al revés. Yo creo que estamos en un momento de alzar la voz porque esas violencias están repuntando. Una de las cosas que más me atraen de tus obras es que son esas novelas que yo hubiera querido leer en determinados momentos de dudas, de miedos, de armarios, de ausencia de referentes. Creo que no soy el único que encuentra eso en tus libros, ¿verdad? Sí, además me siento ahí muy afortunado, porque yo creo que también escribo para el Nando de los 15 y los 16, que creció sin estas novelas, que no podía verse en esos espejos literarios. Yo era muy lector y además era mi refugio, ¿no? Frente a otras situaciones que no entendía, que no comprendía, donde no me encontraba, pero no veía un reflejo de mí en esas páginas, ¿no? Y por eso escribo lo que escribo. Y la verdad es que tengo siempre las redes llenas de mensajes de gente muy joven que se identifica con esas historias y que me transmite muchos momentos de superación personal, de cómo de repente han decidido dar el paso de ser visibles, porque han leído uno de mis libros, cómo de repente han decidido hablar con su familia. Hace poco una chica me hablaba de que va a montar una asociación LGTB en su instituto después de leer otra de mis novelas. Es decir, que hay una reacción ante la ficción que para mí es muy favorable y que me anima mucho a escribir libros como este, sin duda alguna, sí. El texto que leíamos al principio pertenece a Las Durmientes, la última novela de Nando López, publicada por Lo que leo, un sello de Santillana. ¿Tuviste la tentación en algún momento, como Gael, de que el título fuera Las Bellas Durmientes? Tuve la tentación. Lo que pasa es que ahí es maravilloso tener buenas editoras, en este caso mi querida editora Yolanda, que me dijo, es que Las Durmientes es tan potente en sí mismo, y ya la referencia la tenemos, está clara, ¿no? a ese cuento y a lo que supone y a lo que subyace en él. Y además era mucho más poderoso también como elemento de la novela. Así que sí tuve la tentación, y es más, en Gael, que es el personaje que sirve de punto de vista a lo largo de la historia, confieso que hay muchas proyecciones mías, tanto de esos años. Gael está entre los 19, los 20, los 21, está en esa juventud, en esa primera juventud, en esos primeros 20 y pocos, pero también como de él como escritor de este libro, ¿no? Y ha sido bonito esa especie de elemento metaliterario a lo largo de la trama. Las Durmientes son 4 de las chicas violadas, porque son violaciones, en definitiva, lo que sufren, y salvo una excepción tardan mucho en denunciar. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tardan tanto? Bueno, es uno de los temas del libro, lo difícil que es denunciar una agresión, lo difícil que es asimilarlo, lo difícil que es enfrentarte a todo el proceso posterior que sabes que vas a tener de culpabilización, revictimización, en una sociedad donde la violencia machista es absolutamente sistémica, en un sistema donde esa violencia heteropatriarcal sigue pesando tanto, sigue contaminando la justicia, sigue contaminando tantos lugares que deberían ser seguros y que no lo son. Entonces, algo que
hice para escribir Las Durmientes fue hablar con chicas que querían contarme sus experiencias. En esos mensajes que te contaba, pues también hay mensajes muy duros, ¿no? Y muchas veces son mensajes de denuncia, de por favor habla de esto, por favor cuenta esto. Las Durmientes nace de ahí, nace de mensajes muy concretos, de personas que querían que yo hablara de este tema y que me escribieron y que además se prestaron a que yo pudiera entrevistarlas. Y algo que tenían en común era lo doloroso que había sido el proceso de dar el paso, de alzar la voz. Además estamos hablando de menores. Yo cuando hablé con estas chicas ya estaban en los 18, 19, ya habían pasado esa frontera, pero recuerdo que algunas de ellas lo que decían es que con 15 y 16 años, cuando vives esto, sabes que también dar ese paso te puede provocar problemas en tu entorno escolar, familiar. Es decir, cuesta mucho asimilar que hemos sido víctimas de una agresión y yo creo que por desgracia más personas de las que creemos puede que hayamos sido víctimas de agresiones que ni siquiera hemos asimilado como tales en su momento. Por suerte ahí nos estamos reeducando, pero uno de los debates del libro que yo tengo clarísimo, y como tú dices, es que sí son violaciones, es si lo son o no, porque hay personajes de esta novela que niegan que lo sean, ¿no? Y eso, por desgracia, sigue pasando. Hay quien sigue negando que las agresiones sexistas y machistas sean agresiones. Fíjate que se criticó mucho a Irene Montero y a otros políticos cuando hablaron de la cultura de la violación, pero creo que no iban muy desencaminados, desde luego, porque leemos en la novela cómo se acude con frecuencia al algo habrán hecho, mira cómo visten, o iban borrachas. Se sigue señalando a la víctima en vez de señalar al violador. Totalmente. ¿No? Es más, el propio título tiene una doble lectura porque hay un momento donde las protagonistas se rebelan, ¿no? Dice, nos habéis puesto nombre a nosotras, las durmientes, pero no a los agresores. Estáis hablando de nuestras formas de comportarnos, de cómo reaccionamos después, de si nos reímos o no en redes sociales, de si parece que estamos felices o no estamos felices. Se juzga cómo somos y cómo éramos antes y después de la agresión en lugar de juzgar la agresión, ¿no? Y esa cultura de la violación es algo completamente real, completamente tangible, terrible, que está en los cimientos de nuestra forma de relacionarnos sexualmente, que se está viendo incentivado ahora por un consumo muy temprano de la pornografía y que es algo que debemos erradicar desde la educación, desde la cultura, desde los medios y cambiar por una cultura del consentimiento. Y fíjate, todo lo que se está tapando alrededor de esto, porque ni siquiera Gael, que con todo lo que ha sufrido, con todo lo que ha pasado, es consciente de que él mismo, al principio, luego al final ya no, pero al principio, está poniendo el dedo en la víctima en vez de ponerlo en el violador. Claro, ¿no? yo creo que cuesta y quizá me interesaba, claro, como novelista lo que te interesan son los conflictos y los personajes con muchas aristas, ¿no? Y muy poliédricos. Y algo bonito del viaje de Gael es darse cuenta de que tiene que deconstruirse. Él piensa que ya está deconstruido, que es algo que a veces creo que también nos pasa a las personas del colectivo, que creemos que, bueno, ya como soy parte del colectivo, yo ya la deconstrucción viene de serie. No, pues lamentablemente no. Por desgracia, creo que esa visión machista de la realidad es algo que cuesta deconstruir, que tenemos que analizar, estudiar, ¿no? Y ir cambiando y que ojalá fuera más rápido, pero de momento todavía queda por hacer. Y me gusta ese viaje de Gael de darse cuenta de que el punto de vista está equivocado porque quieras o no, al final todo ese sistema nos está influyendo de una manera más o menos directa e incluso aquellas personas como Gael que creen que están a salvo a veces cometen ese error, ¿no? Y tiene que girar el punto de vista. Además, también ahí me interesaba la contradicción entre quiero ser un periodista de éxito, tengo una oportunidad de contar esta historia, hacerme un nombre, pero a cambio tengo que caer en un sensacionalismo que está yendo en contra de mis intereses sociales y de mi ideología, ¿no? Y también ese es un tema que está muy en mis novelas, que es el tema de la coherencia con nuestras ideas y el precio que puedes llegar a pagar por esa coherencia, ¿no? Otro tema que se está discutiendo también mucho últimamente y es que, y no vamos a hacer desde luego spoilers, pero hay algo claro, casi desde el principio de la novela, y como sucede en la realidad, el violador es alguien del entorno de las víctimas. Sí, por desgracia es algo absolutamente frecuente, ¿no? Y a mí me interesaba precisamente esa idea y poner el foco en esa cuestión y hablar de cómo una violación no solo, y esa cultura de la violación no solo es eso que nos han contado, que es una agresión sexual y que tiene que ver con alguien extraño que te agrede físicamente de una manera imprevista en un callejón oscuro, que también lo es y es terrible, sino que muchas veces esa violación es de alguien conocido en un entorno donde tú supuestamente querías estar y donde en el momento que dejas de querer estar sigue ocurriendo algo contra tu voluntad, ¿no? A mí me parece muy importante todo esto que se ha hablado tanto en estos años del no es no, el solo sí es sí, etcétera, etcétera, que todavía tenemos que seguir marcando a fuego, ¿no? Y todavía hay gente que tarda en darse cuenta de que ha sido víctima de una violación porque en esa educación sexual, que realmente es una no educación, es una cultura que nos lleva a creer que el consentimiento casi es anecdótico, ¿no? En esa educación romántica tan tóxica y tan peligrosa. Frente a ello luego está ese proceso revictimizador donde el entorno minimiza, donde te ponen en duda, donde se cuestiona tu palabra y donde al final se te pide una coherencia en el recuerdo absoluta
cuando tú lo que has vivido es una experiencia tan traumática que muchas veces ese recuerdo es difuso, ¿no? Por eso también en Las Durmientes juego con esa idea de la imposibilidad de recordar. El caso de Las Durmientes es el gran tema de la novela, pero hay otras tramas paralelas que tienen que ver con el pasado y con el presente del protagonista, de Gael. Recordemos, un periodista becario que investiga el caso. Una de esas tramas tiene que ver con el exilio, con el hecho de que muchos miembros del colectivo LGTBI tienen que huir de sus pueblos o de sus ciudades simplemente por eso, por ser miembros del colectivo. Sí, sigue pasando y es algo que ojalá deje de pasar alguna vez, pero justo este fin de semana estaba con unos amigos y uno de ellos contaba su experiencia, y una persona bastante más joven que yo, y era esa misma, ¿no? Y él decía, no, yo me fui de casa para buscarme y para poder hacerlo de una manera libre y feliz. A fecha de hoy, la visibilidad plena sigue siendo muy difícil en muchos entornos, en muchos ámbitos, en muchos lugares, y me he encontrado muchas veces esa situación de alguien que se te acerca al final y te cuenta su dificultad de ser quien es por ser LGTBI en ese entorno, ¿no? Donde no es tan sencilla esa visibilidad. Entonces, en el caso de Gael, me apetecía hablar de ese tema y de cómo te enfrentas a esos lugares donde no fuiste feliz, donde no pudiste ser quien eras, y cómo te relacionas con ese espacio una vez que te has construido, ¿no? Entonces él huye, pero tiene que regresar al lugar del que huyó, y también eso me parecía interesante por unir dos violencias, la violencia que viven Las Durmientes y la que él ha vivido. Eso es algo que les hermana, es algo que les permite empatizar, y también simbólicamente es una manera mía de hablar de lo importante que es la lucha, que la lucha feminista y la lucha LGTBI vayan de la mano, y que sea una lucha conjunta contra toda esa violencia que nos atañe y que nos afecta, ¿no? Como bien dices, puede parecer algo del pasado, pero la novela nos cuenta precisamente que no es así. No. Vemos como Enzo o Tirso siguen viviendo en sendos armarios porque no se sienten con fuerzas para afrontar una posible salida de esos armarios. Sí, y basta echar un vistazo a las redes sociales, a las denuncias de LGTBI-fobia que encontramos cada día en Twitter, al repunte de agresiones verbales y físicas que está sucediendo ahora aún más con este auge peligrosísimo de la ultraderecha, que ha dejado un pozo muy hostil y muy violento que ha hecho revivir todo ese odio. Se están retirando libros con personajes LGTBI, bibliotecas públicas, se están censurando novelas en determinados centros educativos. O sea, estamos en un momento, creo, de auténtica confrontación en el que yo creo que el colectivo LGTBI tiene que ser muy activista, tiene que ser muy beligerante, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que nos queda por conquistar, y que esa visibilidad no solo hay que ampliarla, sino que hay que defenderla ya conquistada, ¿no? Y luego a veces también tengo la sensación de que caemos en un cierto triunfalismo y nos olvidamos de esas conquistas pendientes, de los ámbitos profesionales donde la visibilidad aún no es plena, de cómo en determinadas carreras y oficios el ser visible puede condicionar tu proyección, etcétera, 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 ¿no? Creo que hay demasiados ejemplos todavía a fecha de hoy de todo lo que queda por hacer y todos los armarios que nos quedan por romper. Todos esos elementos que nos amenazan a veces incluso dentro de los límites del propio colectivo y que están también muy presentes en la novela. La plumofobia, la gordofobia, en definitiva el rechazo al que se aparte del canon establecido. Claro, y ahí también te agradezco que hayas mencionado otro de los elementos clave en el libro, porque el elegir a Gael como personaje no era nada casual, ¿no? Es el personaje / narrador, aunque realmente la voz no sea suya, pero digamos que el narrador se contamina todo el rato de los pensamientos de Gael. Y Gael era una persona de físico no normativo, es una persona que tiene mucha pluma y que además no la esconde. Y ahí también me apetecía hablar de cómo esa normatividad también la hemos incorporado dentro del colectivo como una forma de exclusión, ¿no? Ese no pluma, ¿no? Que a mí me chirría muchísimo cuando alguien rechaza la pluma porque está rechazando a alguien por su manera de ser, de hablar, de moverse, de comportarse, o esa gordofobia que causa tantos problemas, que es el punto de partida de tantos TCA ahora mismo también. Y a mí sí que me entristece que un colectivo como el LGTBI, donde por desgracia hemos luchado históricamente contra esas violencias, las reproduzcamos incluso dentro. Y creo que en eso, como sociedad, también tenemos mucho que reflexionar, ¿no? Entras también en ese terreno que la mayoría de las veces resulta pantanoso, que es el de la amistad, que se confunde con el amor o viceversa. Y surge la pregunta de siempre, ¿son compatibles la amistad y el amor? Yo creo que sí. Y es más, en Las Durmientes lo que defiendo es que sí. Y que si no nos empeñáramos en poner tantas etiquetas a los afectos, a lo mejor los vivíamos con mayor libertad, ¿no? Yo en esta novela, cuando la comentaba con mis editoras, me decía, no sabemos si es amistad, si es amor, si es poliamor. Decía, claro, eso es lo maravilloso de esta relación, que no necesitan definirse para quererse. Y quizá, además, lo hermoso de una novela juvenil es que presentas a los personajes en esa etapa de la vida en la que te estás posicionando, definiendo, terminando de construir, ¿no? Y buscando el lugar que ocupas también a nivel social, a nivel emocional.
Y me gustaba la idea de que se buscaran y que se den cuenta que no se encuentran en las etiquetas, no tienen casillas donde incorporarse. La relación de estos personajes a mí me parece especialmente hermosa porque al final llegan a la conclusión de que simple y llanamente se quieren y se necesitan. Tú has sido profesor durante años, ahora tus libros son incluidos en muchos programas de bachillerato. ¿Hasta qué punto es importante que obras que hablan de la diversidad estén presentes en la educación de chicos y chicas? Yo creo que es fundamental, y ahí no hablo de las mías, evidentemente, sino hablo de cualquier título donde la diversidad sea protagonista. Y para mí eso es una manera de que nuestra realidad, nuestra historia, nuestra forma de entender la realidad entre también en esas aulas, de que esa adolescencia y esa infancia tenga un espejo en el que mirarse, tenga un lugar en el que construirse, y no solo para la infancia y la adolescencia LGTBI, sino también para la que no lo es, porque al final eso es un aprendizaje en convivencia, es decir, si educamos en la diversidad, si desde infantil leemos libros con familias diversas, familias homoparentales, monoparentales, heteronormativas, es decir, todo tipo de familias, al final estamos educando en que esa diversidad es la única realidad posible, ¿no? No vamos a desvelar nada más, pero la novela deja la puerta abierta, que sigamos sabiendo más cosas sobre la vida de Gael, de Tirso, de Ingrid, y hasta ahí podemos leer. Y hasta ahí podemos leer. ¿Tendremos más noticias del periodista becario? Pues confieso que es un personaje que me ha gustado tanto y la novela está teniendo una acogida tan bonita que no lo descarto. Digamos que no nació con esa voluntad. Eso sí, espero que ya con un contrato indefinido. Sí, posiblemente se lo ha ganado. Yo creo que ha sufrido mucho a lo largo de este proceso. Además lo ha hecho bien, yo creo que lo ha hecho bien. Al final ha conseguido compaginar, ¿no?, el dar la noticia y el clickbait con el respeto y el rigor. Pero posiblemente sí, desde ese contrato, no es indefinido, pero cuando menos un poquito menos precario que el que tiene en la actualidad, tal vez vuelva a Gael. Sí, son personajes que me han enamorado mucho, la verdad. Hemos estado hablando durante un buen rato de Las Durmientes, publicada por lo que leo de Santillana, y Nando, dentro de muy poquito te encontramos aquí de nuevo para lo que tengas. Cuando quieras, y será un placer regresar, de verdad. Gracias, Nando. A ti. Porque Normal es solo el programa de tu lavadora. El pasado mes de julio dedicamos un especial de Lo Normal a la memoria histórica LGTBI. Hablamos con Antoni Ruiz, un activista que pasó por la cárcel por ser homosexual. Conocimos la historia del campo de concentración de Tefía y de las cárceles para gays de Badajoz y Huelva. Y entrevistamos a los autores de la monografía Las locas en el archivo. Cuando estábamos preparando ese especial, fueron muchos los que nos dijeron: tenéis que hablar con los responsables del armario y de la memoria. Entonces no pudimos hacerlo, teníamos una deuda contraída y hoy vamos a pagarla. El pasado verano, nuestra compañera de Radio Valencia, Jessica Crespo, incluyó en Hoy por Hoy Comunitat Valenciana una sección semanal sobre la memoria en esa comunidad, y el encargado de ponerla en antena fue Pablo Hernández, el director del armario y de la memoria. Jessica, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludarlos. Muy bien. Pablo, ¿qué tal? Pues muy bien también aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Y nos acompaña también Estefan Soriano, director general de Diversidad de la Comunitat Valenciana, que es de quien depende el armario de la memoria. ¿Qué tal, Estefan? ¿Qué tal? Jessica, cuéntanos de entrada en qué consistió ese proyecto que desarrollasteis en Hoy por Hoy el verano pasado. Bueno, nosotros es que, escuchamos y conocimos el proyecto del armario de la memoria, que así se llama, y que lo lidera Pablo también. Y bueno, yo cuando lo escuché en la presentación y lo entrevisté a raíz de ese proyecto, pensé, ostras, de aquí se pueden tirar mucho más del hilo, se pueden contar muchísimas más historias, porque bueno, desde un punto de vista de radio generalista, que no estamos especializados, yo pensaba, jolín, es que el activismo no ha nacido hoy, es que aquí hay historias que son brutales. Entonces le propuse, porque además tiene una gran capacidad comunicativa y una manera de contarlo tan buena, que dije, este chico no lo podemos perder. Entonces dije, voy a ver si se permite engañar de alguna manera, y bueno, pues se viene este verano y cada semana nos habla de alguna de estas figuras, de alguno de estos referentes, de algunas de estas personas que en su tiempo y en un contexto totalmente diferente, pues lucharon, buscaron espacios de libertad. En algunas ocasiones lo consiguieron con no pocas dificultades también, y bueno, pues fue una gozada que se nos quedó corta, se debe decir. Jessica, ¿y quiénes fueron los protagonistas de este espacio?
Bueno, fueron muchos. Tuvimos al final, lo dividimos en 5 semanas, en 5 secciones. Pablo me pasó aquí un programa súper bien documentado y hablamos, por ejemplo, con Olga Ramos, que fue una activista histórica que estuvo vinculada a diferentes movimientos y colectivos LGTBI. Hablamos también, una entrevista muy, muy emotiva, Pablo me dará la razón, con Toni Hernández Brotons, es más conocido como Toni Forat, que tenía un local en Alicante, un local en el que, bueno, pues él explicaba, ¿no?, cómo a final de la dictadura y principio de la democracia daba cobijo a personas que eran expulsadas de sus familias y literalmente echadas a la calle, ¿no?, por su condición sexual o por su orientación, y fue muy emotiva porque Toni, la verdad que sufrió muchísimo, y todavía recordaba con dolor algunos de esos episodios y cómo fueron perseguidos también, o cómo la policía, pues bueno, acudía de vez en cuando a hacerles visitas no demasiado agradables. Tuvimos un personaje que yo, bueno, pues le tengo especial aprecio porque en mi casa triunfaba mucho, que es la Margot, Antonio Campos. De Vétera. Bueno, a esto se está apuntando Estefan, de Vétera. Bueno, pues que fue una figura clave del transformismo a finales de los 70 y principios de los 80 aquí en Valencia, entonces era muy reconocido. Bueno, la lista es inacabable. Vamos a recuperar precisamente aquellas conversaciones y a lo largo de esta temporada vamos a conocer un poquito mejor a esos protagonistas que nos comentabas, Jessica. El encargado de presentar esas piezas va a ser precisamente Pablo Hernández. Pablo, empecemos por el principio. ¿Qué es l'Armari de la Memoria? Bueno, pues el Armari de la Memoria es un servicio público que se pone en marcha desde la Generalitat Valenciana para recuperar, conservar y difundir memorias de la comunidad LGTBI. Y en ese sentido pues tiene como dos patas fundamentalmente, ¿no? Dos líneas de actuación. Una sería el construir un archivo y biblioteca, pero le damos mucho peso a la parte de archivo, porque es una tarea que si no hacemos nosotras, ¿no?, desde este servicio no se está haciendo desde ningún otro lugar, mientras que bibliotecas pues de alguna manera sí que haya otras instituciones, organismos que están llevando a cabo esa labor. Y hablamos de un archivo LGTBI que rompe un poco con muchas de las ideas que tenemos sobre archivo, ¿no? Porque estamos recuperando y conservando en este archivo pues materiales muy diversos. Hablamos de documentación de las asociaciones, pero hablamos también de obra gráfica de artistas, hablamos de vestuario del cabaret, es decir, que tenemos un archivo, como veis, bastante atractivo. Y la otra parte sería la divulgación, porque también desde el principio el servicio estaba claro que no podíamos limitarnos a conservar esa memoria, que esa memoria tenía que salir y devolverse a la ciudadanía, y que por tanto teníamos que hacer una tarea divulgativa que hacemos a través de muchas actividades, pero también de oportunidades como las que nos ofrecisteis aquí, Jessica, hace unos meses, y ahora vosotros, de dar a conocer la memoria LGTBI, pues en este caso a través de la radio, ¿no? Estefan, l'Armari surge con una administración de signo diferente al que tenemos ahora. ¿Qué encaje tiene el Armari de la Memoria en la situación política actual? Bueno, yo creo que total. Yo creo que hay cosas que se hacen bien y hay que reconocerlas, y yo creo que poner en marcha precisamente un servicio público que lo que pretende es conservar y promover, en este caso, la memoria LGTBI en la Comunidad Valenciana y también fuera de la Comunidad Valenciana, yo creo que es muy positivo. Y además contar con personas como Pablo y con todo el equipo del Armari lo hace muy fácil. Es verdad que es muy importante que tengamos espacios a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia, Alicante, donde se recuerde esa historia, esas vivencias, esas situaciones, también esa lucha, que es importante decirlo, esa conquista también de derechos, para haber llegado hasta hoy. Y yo el otro día se lo decía a un amigo mío, le decía, el pequeño paso que tú diste fue muy importante para que otros pudiéramos correr hoy. Y yo creo que en esa labor es en la que estamos también inmersos la actual Generalitat Valenciana, de la mano del presidente Carlos Mazón y de la vicepresidenta Susana Camarero, con también la secretaria autonómica de Asunción Quinza. Nosotros tenemos una clara apuesta por la igualdad, por la diversidad y también por la lucha contra la violencia de género, y es en lo que vamos a estar. También en acuñar ese término también de hacer diversa la diversidad. Para nosotros es muy importante, y el Armari de la Memoria como servicio público es pieza clave de la dirección general a la que estoy al frente. Estefan hablaba de esa labor. Jessica, tú como espectadora privilegiada, ¿por qué crees que se ha apostado tanto en la Comunidad Valenciana por la recuperación de la memoria histórica LGTBI?
Yo creo que esto básicamente y desde el desconocimiento y solo desde lo que he visto desde fuera, como espectadora, ahora tú bien lo has dicho, yo creo que aquí hay un activismo muy importante, que bueno, el movimiento activista aquí está bastante consolidado, bastante consagrado, y después hay personas que han sabido liderar, y que el anterior gobierno, yo creo que una de sus señas de identidad desde el principio también fue, ¿no?, un poco la apuesta por mostrar esa diversidad, esta que dice Estefan ahora, que también están, ¿no?, apostando por mostrarla. Yo creo que eso fue una apuesta clara, ¿no?, en aquel momento, y que felizmente continúa a pesar del cambio de gobierno. A ver, nosotros y en este caso la formación política a la que pertenezco también tenemos que luchar contra estigmas, porque parece ser que fomentar los derechos LGTBI y ser del Partido Popular, pues en este caso no va parejo, y va totalmente parejo. Claro, yo le he preguntado, vamos a ver, sus compañeros de viaje son los compañeros de viaje que son, ¿no? Y yo creo que también... Bueno, pero eso es como una gran familia, y yo lo que no puedo pretender es que todo el mundo piense como piensa en este caso Estefan, pero yo el mandato que tengo del presidente Mazón y la vicepresidenta es de hacer diversa la diversidad, es de escuchar a todos los colectivos, y es sobre todo defender la igualdad y apostar muy mucho por la diversidad, no solo a través del servicio público del Armario de Memoria, sino también a través del servicio público Orienta, que presta además una atención fundamental al colectivo LGTBI en la Comunidad Valenciana, o al Igualat o Atlas, que en este caso lucha a favor de la igualdad de trato, contra la discriminación, y también para las personas migrantes y refugiados. Claro, es mi pero la forma pregunta sería si Vox te va o nos va a poner demasiado la zancadilla en esto, ¿no? Debo, o cuando estás en... Pues siendo totalmente sincero, y comparto actos y también reuniones con directores generales de esa formación política o de alguna consejería capitaneada por consejeros y conselleras del partido Vox, y a mí hasta la fecha no me ha dicho nadie nada. Volviendo al proyecto El Armari, Pablo, ¿cómo nace? Bueno, pues nace en este caso porque la Generalitat Valenciana decidió impulsar esta iniciativa. Podemos entender que había de alguna manera, pues como decía antes Jessica, de alguna manera una comunidad LGTBI que lo estaba demandando. Sí que es verdad que en Valencia, al margen del activismo, también ha habido mucha cultura LGTBI en otros sentidos, ¿no? En el sentido del transformismo, por ejemplo, de los espacios del ambiente, de espacios en general de reunión de la comunidad LGTBI, que yo creo que también la población LGTBI valenciana es muy consciente de que eso ha existido y de que eso no se puede perder la memoria de todos esos espacios. Entonces yo creo que sí que había un sentir, ¿no?, de que era importante recuperar esta memoria. Y yo creo que también la comparación, el hecho de que siempre se cuenta la memoria LGTBI, que no se cuenta mucho en general, pero cuando se hace siempre se cuenta pues desde el ámbito de los Estados Unidos, ¿no? O cuando hablamos de la memoria LGTBI en el Estado español, pues se habla de la ciudad de Madrid, de la ciudad de Barcelona, y yo creo que estaba la sensación de que aquí también teníamos referentes, también teníamos historias importantes que contar, y que si no lo hacíamos se iban a perder. Entonces yo creo que eso es el punto de partida, ¿no?, de este proyecto. Parece claro, Pablo, que hay un juego de palabras con lo que significa el proyecto y el significado que tiene el armario para las personas LGTBI, ¿no? Pues sí, efectivamente, el Armario de la Memoria no es un nombre así casual. El armario, evidentemente, es el sitio donde se guardan normalmente todos los documentos de archivo, pero en este caso tenía el juego de palabras del armario simbólico en el que han sido guardadas históricamente nuestras existencias. Justamente nos parecía que el armario era un concepto muy importante para contar la historia de la comunidad LGTBI, porque en relación con el armario ha sucedido tanto lo peor como lo mejor de nuestra historia, ¿no? El armario ha sido ese lugar de silenciamiento, de olvido, de dejarnos al margen de la vida pública, pero también es en relación con el armario como surge el salir del armario, el empoderarse, el salir a la calle a defender nuestros derechos, y por tanto pensamos que era un concepto clave que nos ayudaba mucho a condensar esa idea de una historia de la comunidad LGTBI que había ido avanzando, que quedaba mucho por conseguir todavía, pero que evidentemente habíamos superado un poco eso, y que el armario a partir de ahora debía ser solamente un espacio para la memoria, un lugar donde conservar documentos, donde conservar nuestros fondos documentales, pero no un lugar donde volver desde luego a guardar nuestras vidas. Jessica ha hecho en un principio un repaso sobre el tipo de fondos con los que cuenta el armario, pero ¿podríais ser un poco más detallados? ¿Qué cosas contiene y cómo se pueden consultar?
Bueno, pues en el Armario de la Memoria hemos empezado ya la recuperación de fondos documentales. Nos queda todavía mucho por hacer porque la recuperación de memorias es algo que no termina nunca en realidad. Y en este caso nuestras memorias han sido históricamente silenciadas, olvidadas y por tanto está todo por recuperar prácticamente. Guardamos un poco de todo. La verdad es que yo creo que la idea general que tiene la gente es que vamos a conservar como los documentos de las asociaciones, que evidentemente es una de las partes fundamentales, y hablamos pues de carteles, de folletos, pero también de documentos, digamos, más internos, de actas de asambleas, ¿no? Donde se decidió tal o cual política o qué derechos se iban a reivindicar o por qué se iban a reivindicar de una manera con una estrategia u otra. Pero no solamente nos limitamos, como digo, a la documentación de las asociaciones, sino que también nos interesa mucho todo el ámbito de la cultura, de esos espacios de transformismo, de reivindicación también más lúdica, más festiva. Y, como decía antes, también del ámbito del arte, de la representación de cualquier tipo, de obra gráfica. Y, por último, me parece muy importante también destacar la importancia de los testimonios orales, porque cuando hablamos de archivo y de fondos documentales parece que nos referimos siempre a algo más físico, más palpable, y en este caso, como nuestras historias muchas veces no han sido conservadas y muchas veces también conforme nos vamos mudando de casas o de locales, se van perdiendo muchos de los documentos que sí que testimoniaban de alguna manera esas vivencias, creo que es muy importante también que insistamos en la importancia de registrar memoria oral, que es un proyecto que vamos a iniciar también en breve, para que todos esos testimonios cubran esos vacíos del archivo, ¿no? Todo lo que no podemos tener en documento, pues que de alguna manera no se pierda. Jessica Crespo, compañera, Pablo Hernández, Esteban Soriano, tenemos una cita con el Armario de la Memoria a lo largo de esa temporada en Lo Normal. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Un placer. Un placer también. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por darle voz, y en este caso a algo tan importante como la diversidad, pero también fundamental como es la comunidad más bonita de España, que es la Comunidad Valenciana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Cuando estoy triste, un poco perdido, yo tengo un truco que me ayuda a estar bien. Si tienes un problema, no te obsesiones, es súper fácil olvidarse de él. Si te empieza a confundir tu propio ruido mental, no le hagas caso, no le escuches más. Y apágalo, dale al interruptor, pulsa el off. Es el truco del buen mormón. ¡Buah! Lo hacemos sin parar. Cuando tengas pensamientos que te den bajón, trata de ignorarlos y te irá mejor. Apágalos, dale al interruptor, hazlo ya, es muy fácil, ya lo verás. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Es el musical del momento, lleva 12 años triunfando en Broadway, 10 en Londres y ahora arrolla en Madrid. Un grupo de mormones es destinado a Uganda para evangelizar a los lugareños. Cuando llegan al país africano y entran en contacto con sus gentes, se dan cuenta de que no va a ser tarea fácil. No vamos a hacer spoilers, pero esta es sin duda una de las obras más políticamente incorrectas que hemos visto en los escenarios de los últimos años. Uno de sus protagonistas es Elder McKinley, que es interpretado por Neil Carbonell. Neil, ¿qué tal? Hola, súper bien. Neil, ¿crees como Elder McKinley que a veces, cuando llegan los problemas, lo mejor es no pensar en ellos, lo mejor es apagarlos? Pues mira, desde que estoy haciendo el musical, a veces lo utilizo, ¿eh? Y mira, lo utilizo siempre antes de salir a escena, justo antes de cantar esta canción que ha sonado. Estamos en escena sentados todos los mormones en el sofá y estamos como 5 minutos sentados en el sofá y es como el momento en el que te vienen como muchos pensamientos intrusivos. Uf, Dios mío, ahora me toca hacer este número, Dios mío, por favor, que salga bien. Como que te viene toda la exigencia. O piensas, ha venido no sé qué persona al público, Dios mío, está ahí sentado. Y como que te vienen como pensamientos como muy intrusivos y es un momento que hago, apágalo. Hasta luego, vamos a concentrarnos lo que tenemos que concentrar y en eso sí lo utilizo mucho. Después de 2 meses de funciones sigue pasando esto. Sigue pasando. No conozco a nadie todavía que le haya puesto una sola pega a The Book of Mormon, al menos en su versión española. ¿En dónde crees que está el éxito? Yo creo que es algo tan distinto que nadie ha visto, sobre todo aquí en España, no se ha visto nunca nada así. Y yo creo que la gente que viene confiando en el boca a oreja que les han recomendado y salen tan sorprendidos que siguen como recomendándolo, ¿no? Oye, ¿cómo llegaste tú a The Book of Mormon? ¿Cómo conseguiste ser parte de esta aventura?
Pues mira, yo ya había trabajado con SOM, que es la productora que lo ha llevado a cabo, hace como 5 años haciendo West Side Story, o sea que yo ya conocía a la productora. Y mira, vi la convocatoria y no me iba a presentar. En ese momento ya tenía como un trabajo así medio asegurado este año y como que me quise confiar y al final, en el último momento dije, venga, va. Soy muy amigo de Alejandro Mesa, que es el que hace Elder Cunningham, y que él era su musical favorito, y me dijo, Neil, preséntate, luego al final, si al final no quieres hacer por cualquier cosa, pues ya está, pues tú preséntate al casting. Y mira, gracias que lo escuché, y así fue, y la verdad que estoy súper feliz de haber hecho esa prueba y de poder hacer este papel, la verdad. Contabas antes lo mal que lo pasas en ese momento en el que estás sentado en la butaca, que a veces te dan ganas de cantar el apágalo fuera del propio musical. ¿Qué es lo que te ha resultado más difícil a la hora de enfrentar este personaje, a la hora de enfrentar el musical? Pues mira, de lo más complicado es la gran exigencia que tiene para las 3 disciplinas, ¿no? Es un musical que conlleva una gran fuerte interpretación, también de danza y también de canto, y como poder integrar a un nivel muy alto las 3 disciplinas a la vez ha sido muy complicado y ha sido un reto totalmente increíble. Por ejemplo, en este Apágalo es que estás cantando notas estratosféricas mientras estás haciendo claqué, cambios de ropa instantáneos, hay tanto riesgo de que algo pueda salir mal, y yo que soy maniático del control, soltar y decir todo va a salir bien, una cosa detrás de la otra, y la verdad que sí, aprendiendo cada día. Neil, vamos a tocar madera, pero yo cuando vi la obra pensé, tal como está el panorama y con las cosas que se cuentan y que se cantan en The Book of Mormon, esta gente va a tener problemas, los van a intentar censurar. Y sin embargo, de momento que yo sepa, no he oído ningún tipo de reacción en este sentido. Es que no me he enterado yo, es que realmente no he oído respuesta. No, la verdad que era algo que en ensayos teníamos un poco de miedo. Bueno, miedo no sé, pero respeto, como decir, a ver, esto que estamos haciendo, a ver cómo lo ve el público y a ver qué reacción tiene, porque claro, como es que es algo que nunca se ha visto, de repente es como, bueno, no me venía a la cabeza ningún antecedente como para hacer, bueno, pues irá más o menos como este otro, ¿no? Y estábamos como un poco pendientes, pues la verdad que la gente sale entusiasmada. Evidentemente hay gente de todo. Hay gente que se ha levantado y se ha ido. Que yo, a lo mejor estás una semana y ves a gente muy indignada que se levanta y se va y dices, pues adiós, iros. A lo mejor se ha levantado 2 personas, luego... Pero que nada, es muy en cuentagotas. Pero bueno, que la gente está escuchando muy bien. ¿Hasta qué punto es importante la diversidad en un sentido amplio en esta obra? La diversidad religiosa, racial, sexual. A ver, se hace mucho humor en esta obra, con todo. O sea, cualquier cosa, ya se hace humor con la religión, porque ella hace muchísima gracia ver a unos mormones de repente en medio de Uganda. Es que ya solo la imagen de los 2 mormoncidos con todo el pueblo, y hace muchísima gracia, ¿no? Pues bueno, se hace humor de la religión, se hace humor de la sexualidad también, pero bueno, creo que hay muchísima representación, cosa que no pasa en muchos musicales, y pienso que está muy bien. Pienso que está muy bien que se ponga ahí encima de la mesa pues un elenco que es la mitad pues negro y la mitad es blanco, que se pone encima de la mesa la homosexualidad, y que creo que al final de la obra pues acaba siendo una moraleja chula, ¿eh? También es importante la diversidad en relación con los cuerpos. Estamos acostumbrados a ver en los musicales elencos compuestos casi al 100% por cuerpos normativos, y no es desde luego el caso de The Book of Mormon, ¿verdad? La verdad que sí, y que es una pena porque se puede desperdiciar tanto talento y gente tan buena, pero que no tiene un cuerpo normativo, ¿no? Y es bueno, ¿y qué? Y tienes muchísima razón, y gracias por decirlo, porque sí que es un musical que eso nos lo pasamos por el forro. Decía Jan Buixaderas, uno de tus compañeros de reparto, que algo importante en esta obra es que no se hacen chistes, que el humor deriva del propio texto. Es difícil hacer reír sin acudir al recurso del chiste o de la broma, porque es verdad que todo el humor está dentro del texto, que no hace falta ir al humor zafio, al chiste, ¿no? Pues mira, justamente pienso que todo lo contrario. Porque como el texto es tan bueno y la dirección de David con las traducciones que han hecho de las canciones y todo es tan brillante que es muy fácil. Porque solo te toca hacerlo y confiar. Siempre nos dice... el humor es estar en el momento presente y sobre todo no pasarse, porque hay algo que al hacer la función tantas veces como que ya quieres intentar hacer reír. Y a la que te pones un poco en querer hacer humor, ya no hace gracia. Me comentaba Manu Erastegui, un amigo que ha visto la versión en Londres y ha visto también la versión en Madrid, que lo buena que es la adaptación, cómo se consigue que determinadas situaciones que aparecen en el original han sido trasladadas aquí para que nosotros podamos entender esas situaciones, muchas veces con personajes de aquí mismo, ¿no? Sí, sí.
es un musical que, claro, por ejemplo, aquí yo no conocía como mucho esta cosa de los mormones, ¿no? Que a lo mejor en Broadway sí que es, bueno, en Nueva York es como muy de mano los mormones, y que yo decía, ay, Dios mío, ¿esto cómo se va a traducir? A ver cómo se va a adaptar para que la gente lo entienda, ¿no? Y han hecho un trabajo tan increíble que digo, es que no se me pasa por la cabeza que otra persona lo hubiera podido hacer mejor, ¿no? Está súper bien traducidas todas las canciones para que no pierda ni una pizca la esencia que es, y evidentemente pues hay cosas que al traducirlas al español y al traducirlas, pues ponerlas aquí en España, pues evidentemente se habla de personas, se habla de personajes. Hay un número que es la pesadilla y que aparecen pues Hitler y aparecen personajes, pues en el original pues aparece como este abogado, pues que aquí que no tiene gracia y que se ha cambiado por otra persona que no voy a decir porque es uno de los gags de la función, pero que así como pequeños detallitos sí que se ha cambiado, pero manteniendo muchísimo la esencia de lo que es. Además de Book of Mormon, no hace muchas semanas se estrenó en Radio Televisión Española, en Radio TV Play, la segunda temporada de Ser o no ser. Ya hablamos en Lo Normal, aquí hace poco, con Ander Puig. Tú interpretas a Gaby, uno de los alumnos de la clase. ¿Qué tal ha ido esta segunda temporada? Ha sido increíble. La segunda temporada ha sido un regalo. La primera fue brutal. Hicimos muchísima piña entre todos. Fue un rodaje tan rápido que en un suspiro ya se ha ido. Esta cosa como de teatro musical que te toca repetirlo todo 1000 veces y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. En cámara, en ficción, cuando ruedas, es que haces la secuencia, la haces, es buena y no lo vuelves a hacer. Y no te das ni cuenta que ya ha pasado todo el rodaje y ya está grabado, ¿no? Y me dio tanta pena acabar porque fue un proceso brutal. Fue un proceso increíble y que yo llevaba mucho tiempo queriendo también abrirme la puerta a la ficción y había hecho cosas, pero Ser o no ser ha sido una oportunidad para mí muy grande y que yo llevaba, por favor, materializó la segunda temporada pronto, por favor, a ver si aparece, y ha sido el regalo, ha sido después de tanto tiempo volver a juntarnos todos juntos y grabar. Hablábamos antes de diversidad y desde luego si hay una serie que representa la diversidad, esa es Ser o no ser, ¿verdad? Esa es, la verdad que sí. Decías hace poco en una entrevista que estabas un poco harto de que casi todas las historias de gays que aparecen en la ficción son auténticos dramones. No es ese, desde luego, el caso de Gaby, ¿verdad? La verdad que no. Sí que poco a poco, gracias a Dios, se está empezando ya a ampliar un poquito esta visión en la ficción. La verdad que interpretar a Gaby ha sido un regalo y he aprendido muchísimo. He aprendido mucho con él y a veces como recurro a ¿qué haría Gaby en esta situación? Porque me entran como inseguridades a mí como Neil y digo... Por favor, pues un personaje que no tiene ningún tipo de miedo a mostrarse como es, a mostrar su sexualidad, a mostrarse su identidad de género, pues que de repente le apetece vestirse con unos tacones y una faldilla, pues aparece en la clase, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Y esta manera de afrontar pues lo que puedan pensar los demás, pues me parece increíble. Además sirve un poco de linterna para sus compañeros, ¿no? Porque yo creo que su visibilidad ayuda, por ejemplo, a que Ricky o a que Alex se muestren tal como son, ¿no? Totalmente. Cuando empezó la serie, la primera temporada, pues ya en el primer capítulo, la primera persona que sale del armario, pues es un poquito él, ¿no? Y sí que me gusta pensar, lo he hablado mucho con Ander, también, que su personaje que hace en la ficción, como que nunca hemos tenido mucha trama juntos, pero como el hecho de Gaby ser un foco de luz ahí en medio de la clase, pues como dices tú, los otros dos personajes homosexuales de la clase, cómo salen del armario, cómo sale uno, cómo sale el otro, cómo está ahí para ellos, ¿no? Y que me gusta pensar que Gaby ha sido un referente para ellos, como para ayudarles a salir. Cuéntanos, Neil, ¿qué sabemos sobre el futuro de Ser o no ser? No tenemos ni idea, ojalá salgan más temporadas, ojalá salgan más proyectos también. Lo que sí que quiero es muchos más proyectos como este, que se pongan en ficción en este país, proyectos así, con una clara diversidad y ojalá. Pues Neil Carbonell, muchas gracias por Elder McKinley. Muchas gracias por Gaby, que vaya muy bien de Book of Mormon. Muchísimas gracias. Y desde luego que finalmente veamos esa temporada de Ser o no ser. Venga, va, a ver qué tal. Gracias, Neil. Muchas gracias. ¡Funciona!
Hace unas semanas cumplía 90 años Pepe Dámaso, un artista canario difícilmente clasificable. Nuestro compañero de Ser Las Palmas, Javi Rodríguez, charló con él en su casa de Agaete. Lo celebremos mis 90 años porque el día menos pensado, si les aparezco en plan del otro mundo, no se asusten, que vendré bien vestido, con nubes y cosas que sea. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel. Yo le quería preguntar si usted sabe ya para qué se vive, si usted le ha encontrado algún sentido a todo esto. Ay, qué pregunta, qué pregunta. No, me es muy difícil contestar en la medida en que yo he vivido para el arte. Y no todo el mundo es artista, aunque yo soy de la creencia de que el ser humano en general tenemos capacidades artistas que no aprovechamos. Pepe Dámaso es el último genio vivo de Canarias. Nos recibe una cálida mañana de domingo en su casa de la isleta para celebrar sus 90 años de vida. Creo que estoy viviendo 90 años con esta lucidez por lo que me quiere la gente, por el amor que es Canarias y donde quiera que voy, como me toca. Me he convertido en una especie de gurú. Tengo gente que me toca en la calle y que me... Y esto lo he demostrado ahora en mis 90 años que merece la pena para el amor. Cuando se hablaba de la abstracción, yo fui figurativo y hice el símbolo que se hizo el primer día de Canarias, mis 7 héroes atlánticos buscando que se están valorando cada día. Entonces, qué misterio el de la creación. Creo que la tropicalidad es un término que me viene, que es más damasiano que nestoriano, que manriquiano, que nillariano o que quiriniano. Yo creo que tenemos que ir al indigenismo, buscando la esencia del lugar. Los mexicanos se fueron por la azteca, entonces hay que irse a la literatura y venir a Tomás Morales, de lo que no se puede uno sustraer. A pesar de la importancia y la trascendencia que tiene Canarias en la obra de Pepe Dámaso, el artista dejó Agaete y se marchó a Madrid, donde se hizo amigo de Antonio López, pintó en el Casón del Buen Retiro, expuso en el Ateneo y empezó a construir un mundo personal relacionado con Canarias. En mí el surrealismo que pudiera parecerlo no existe tanto. En mí hay un mundo personal que me lo provoca, ese sentimiento de lo que es la isla. El maestro volvió a Canarias, se replegó en su tierra, eligió su tierra. Hoy en día, entre muchas otras cosas, es considerado precursor del arte povera italiano. En los almacenes del Reina Sofía descansan 2 cuadros suyos que no han sido expuestos todavía. Es preferible ser menos famoso y menos, ¿cómo te diría?, trascendente, pero ser auténtico y dar de ti lo mejor que tienes, ¿no? A sus 90 años, Pepe Dámaso puede ya llamar a las cosas por su nombre. Que yo soy homosexual y desde muy joven yo sufrí más. Me defendió mucho la cultura y el arte. El ser artista era como una cualidad, pero más que nada fui comprometido en defender a los que sufrían más que yo por ser afeminados o por estar mucho más perseguidos que yo. En Madrid conoció a César Manrique en la Galería Clan y se forjó una amistad que duraría 40 años. Ser artista alivió la persecución que sufrió por ser homosexual. Y no tuvimos nunca, con la maldad que había, la represión, nunca ningún tropiezo de que alguien nos dijera, nos insultara. Y sí, solo una amiga de él, un periodista Franco Vivo, nos preguntó: ¿y ustedes qué son, maricones? Y nosotros dijimos: no, pero qué pena no serlo para ser más felices todavía. Eso está en portada de La Provincia. Y precisamente con César Manrique viajó por todos los rincones del mundo, con quien tiene más de 800 cartas escritas que todavía no han visto la luz. Desde Nueva York, que fue clave porque él tenía galería y viví, fuimos a fiestas de Andy Warhol y lo conocimos.
Era medio gilipollas, pero era genial. Era genial, fue un tipo genial. El Papa Francisco aprobaba hace unos días que los sacerdotes católicos puedan bendecir a parejas del mismo sexo. No sabemos muy bien en qué consiste este tipo de bendición, si se trata de lo mismo que hacen con los animales en el día de San Antón. Maruja Torres escribió sobre el tema para su participación semanal en El Hoy por Hoy y nos ha regalado esta columna. Qué tarde me llega lo de las bendiciones por la Iglesia, que Francisco, ese papa que me cae bien en comparación con la peña que lo rodea, ha autorizado para parejas homosexuales, matrimonios civiles y uniones de hecho. Muchos serán quienes se metan con esta decisión y no me extrañaría que la presidenta de la disconformidad de Madrid, tan belicosa contra los derechos LGTBIQ+, excomulgara al mismísimo pontífice y le mandara un racimo de plátanos. Sin embargo, la Iglesia Católica toda y los acérrimos partidarios de la línea dura deberían contemplar el lado práctico del asunto. Sugiero ampliar la concesión de sus gracias a ocasiones menos rancias que las que ofrecen. Y además de las visitas a santuarios, peregrinaciones y oraciones en grupo, que contemplen el bendecir a los afortunados, afortunadas y afortunades en sus momentos más íntimos, a cambio de una buena pasta, desde luego. Imaginad lo que sería si los beatíficamente hablando amnistiados pudieran alquilar a eminencias eclesiales para que bendijeran su lecho, aumentando el monto de la ceremonia según el menú, como en las pompas fúnebres. Tanto por obispo, por cardenal, tanto por cono sin monaguillo, tanto por agua bendita local o de importación, tanto porque entonen hosannas en los momentos culminantes. Se iban a forrar. ¿Qué no habría pagado yo si las pocas pero intensas veces en que mantuve relaciones con personas de mi propio sexo hubiera podido disponer a pie de cama del arzobispo de Oviedo? Pero ya es demasiado tarde. Hasta aquí el episodio de hoy. Nerea, creo que antes de despedirnos deberíamos dedicar un recuerdo a Ventura Pons, recientemente fallecido, que fue el director de Ocaña, Retrato Intermitente, una película documental de la que hablamos largo y tendido aquí hace unas semanas. Y nos hubiera encantado tenerle, de hecho, para hablarnos de la decisión de darle una dimensión política al personaje de Ocaña en el documental, pero bueno, no pudo ser y aunque él se haya ido, pues su obra perdura. Nos comentó ya Carlos en ese momento que Ventura estaba muy malito y que por eso no pudo participar. Nos vamos ya, Juan Carlos Fernández, Ani Oscariz, Rafa Yuste y José María Sendra. Hasta pronto. Hasta pronto. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena Ser y en todas las plataformas. Cadena Ser. La radio.